ATV Noticias, al estilo Juliana, llega gracias a Pantene. Oye. ¡Ay, Dios mío! Con cuidado. Es tremendo lo que se está viviendo en el país. Quienes estamos aquí en Lima, realmente, a pesar de que hemos enfrentado una lluvia que ha durado algunas horas y que además es poco frecuente este tipo de situaciones en la capital, no podemos siquiera imaginar lo que están viviendo ahora pobladores de Chiclayo, Tumbes, Piura, en Chepén. Es impresionante, calles enteras convertidas en ríos, miles de damnificados, personas que han quedado absolutamente aisladas. No estamos preparados para una situación de esta naturaleza. Sí, en esta época del año se presentan precipitaciones, lluvias. Hemos atravesado años muy duros, recuerden ustedes, el Niño costero, pero nada se ha hecho para evitar justamente que se genere tanto dolor, que haya tanta tristeza y tantas pérdidas cuando obviamente la naturaleza nos azota. Y en esta ocasión hay que sumarle la presencia del ciclón Yaku, que está generando justamente presencia de lluvia, pero mucho más fuerte de lo que ya se había dado en Lima o ya el interior del país. Con decir que aquí en la capital se prevé, según Senami nada menos, que son, digamos, los expertos en el tema, los que mejor preparados están para salir a hablar de lo que podría pasar, que aquí en Lima va a llover como llovió en los 70. Sí, muchos no habíamos nacido, pero hay que preguntar a quienes son mayores que nosotros para darnos cuenta de lo que sufrió la capital, siendo además un espacio que no está preparado, donde no hay canaletas, donde las calles obviamente no tienen ningún tipo de fuga de salida en caso de que las lluvias sean tan fuertes que se inunde absolutamente todo, como lo estamos viendo al norte del país. Vamos a hacer un recorrido por diferentes zonas, por diferentes regiones, vamos a hablar con pobladores, vamos a hablar con un gobernador regional. No es posible que esto esté sucediendo. Que llueva, sí. Que hayan precipitaciones, huaicos, sí. Somos un país que presenta esas características. Lo que no podemos admitir es que no se haya hecho nada en el transcurso de los últimos años para evitar ver a personas desesperadas, perdiéndolo absolutamente todo, y algunas incluso nadando para salvar sus vidas por que el agua simplemente les llega al cuello e incluso más. Hay madres de familia, hay adultos en general, tíos, padres, que están cargando a sus niños, bebés de 3, 4 años, poniéndolos en un flotador, en una llanta, para poder trasladarlos con una pita hacia un lugar más seguro, de pronto a la casa de un familiar que tiene un segundo piso donde sienten que obviamente van a estar más resguardados, más protegidos. Es tremendo. Bienvenidos al programa. Hoy es viernes y vamos a hablar de esto, y vamos a hablar también con el ex asesor de Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, quien ha aceptado darnos una entrevista luego de ser vinculado directamente con El Español, este sujeto que ahora mismo está detenido y que habría sido justamente el encargado de preparar un plan de contrainteligencia
de hacerse cargo de chuponeos, seguimiento, hostigamiento a aquellos que eran opositores del gobierno de Pedro Castillo. Pero además vamos a presentar una denuncia que tiene como protagonista a un bombero que es muy querido por todos. De hecho, que si alguien tiene, digamos, notoriedad dentro del cuerpo de bomberos, es justamente el comandante Mario Casareto. Sin embargo, hay una historia oculta detrás de la que alguna vez yo había escuchado hablar, pero no teníamos el documento. Hoy aparece un expediente del año 1994 donde figura este bombero, que ahora trabaja para la Municipalidad Metropolitana de Lima, como causante, como ejecutor de un delito tremendo, violación sexual. La sentencia la tengo aquí en mis manos. No es una acusación del Ministerio Público. Lo que hay aquí es una sentencia. Y esto es algo que quiero aclarar. No pasa por algún tipo de intención perversa, malvada del equipo del estilo Juliana para dañar a alguien a quien considero que siempre ha estado poniendo, ¿no?, su cuerpo, exponiendo su propia vida en incendios, en diferentes siniestros, dando entrevistas, explicando qué pasó, qué puede suceder, cuántas unidades de bomberos faltan. Yo, eso es algo que no voy a cuestionar, su labor como bombero, pero como periodista, como equipo periodístico, si tenemos este material en nuestras manos, que es una sentencia del año 1994, no podemos dejar de contar esta historia de ninguna manera. No nos los perdonaríamos jamás. A ver, empezamos el programa, señores, con un recorrido, sobre todo por el norte del país. Empezamos con Pacasmayo. A ver, es una de las más afectadas, evidentemente, esta provincia que queda en La Libertad. 9 horas de lluvia. 9 horas de lluvia tuvieron que padecer, soportar los pobladores de esta zona. Decenas de viviendas se han inundado, las casas más precarias obviamente han colapsado. Hay personas que han tenido que abandonar sus moradas en busca de un lugar donde poder quedarse, como les decía hace algún rato, ¿no? Porque claro, uno tiene pena de dejar lo que ha adquirido con mucho esfuerzo, la refrigeradora, qué va a pasar con mi cocina, con mi cama, pero acá se trata ya de salvaguardarse, de ponerse a buen recaudo, de proteger lo más importante, que es la vida. Para ampliar la información, no sé si ya estamos en vivo, pero en instantes vamos a conversar con una vecina de la zona. Mientras tanto, les cuento que en Chepén, estas son las imágenes de personas que registran lo que les comentaba al inicio del programa, cómo el agua les llega incluso no solo a la cintura, sino también al cuello. Han tenido estas personas que evacuar sus casas, han quedado muchas viviendas, sobre todo las más precarias, repito, bajo el agua. Las calles de varias zonas están anegadas, han tenido que transitar por zonas, por espacios muy peligrosos, quienes han tenido que, claro, abandonar sus domicilios, sus respectivas casas y buscar un lugar un poco más seguro. Algunas personas han colocado barricadas con sacos de arena para evitar que sus viviendas sean inundadas, pero el agua es más fuerte que cualquier medida que uno pueda tomar para evitar que el agua ingrese a sus respectivas casas. Vamos a ir en vivo y en directo con Elvis, nuestro corresponsal en Chepén. Elvis ya está con nosotros. Elvis, buenas noches. Juliana, buenas noches. Estamos en estos momentos en el distrito de Guadalupe, uno de los distritos más convulsionados a nivel del Valle Jequetepeque. Conforme podemos ver, si la cámara pudiera ayudarnos en estos momentos, a ver, todo esto es una laguna. Estamos al costado del Hospital Tomás Lafora de Guadalupe, donde la población no puede transitar. Los vehículos, conforme estamos viendo en estos momentos en pantalla, los vehículos no pueden transitar, totalmente imposible, Juliana. Aquí es necesario, sobre todo, el apoyo de las autoridades nacionales, porque ya las autoridades municipales no tienen la capacidad suficiente para poder atender. Los alcaldes a nivel del Valle Jequetepeque están totalmente preocupados, y sobre todo cuando no tienen cómo poder ayudar. Vamos a conversar con uno de los pobladores para que pueda tener mayores conceptos. Señora, buenas noches. Vamos a conversar sobre el problema que se ha suscitado. Si nos pudiera contar... A ver, Elvis, queremos escuchar a la gente, sí. Ya, en este momento vamos, no que estamos un poco... Buenas noches. Cuéntenos cómo ha sido este problema que están afrontando en estos momentos. Bueno, es terrible lo que está viviendo en estos momentos nuestra ciudad de Guadalupe. Guadalupe ha sido golpeado tremendamente. Hoy es el segundo día de lluvia que venimos afrontando. Lamentablemente el sistema de alcantarillado ha colapsado. Ya tenemos bastantes viviendas que se encuentran al borde caídas y otras al borde de caer. Entonces ello es muy preocupante. Nuestra autoridad viene haciendo esfuerzos sobrenaturales ya y estamos tratando de una u otra manera de paliar la necesidad de la población, pero ya rebasó prácticamente. Elvis, Este tipo de...
inundación. Juliana, te escucho. Sí, una pregunta. Las personas que no tienen de pronto un familiar que cuente con una casa un poco más segura, con un segundo, un tercer piso para albergar a los primos, a los tíos que tienen que dejar sus viviendas porque ya se han inundado, ¿dónde están yendo? ¿Qué tipo de salida, qué tipo de ayuda están brindando las autoridades locales? Bueno, al respecto aquí está el señor alcalde. Alcalde, buenas noches. Estamos al estilo de Juliana. ¿Qué acciones se están tomando en estos momentos para ayudar a las personas que son damnificadas aquí en este distrito? Amigo Juliana, muy buenas noches. El alcalde de Guadalupe, Juan Castañeda Llanos, te habla. Buenas noches, señor alcalde. Aquí en Guadalupe tenemos aproximadamente 200 personas que se han quedado sin casa, tanto en el mismo Guadalupe, en los centros poblados como en Ciudad de Dios, Campo Arturo, asentamientos humanos de Guavito, en 15 de abril, en Los Jardines. Hemos visto hay más de 200 personas sin casa. Hay muchos que se han quedado, las casas se han derrumbado, se han destruido. Hay quebradas que se han llevado 3 quebradas. Señor alcalde, ¿dónde están esas personas ahora? Sí, muchos se han evacuado en el sector de Semán, otros están en otras casas de los mismos sectores. Nosotros que estamos dándole plásticos, no tenemos, o sea, para darles, el mundo nos está pidiendo carpas, no tenemos, la región nos ha dicho que nos va a dar, el municipio provincial también, y no nos ha dado hasta ahora. ¿Ha pedido usted ayuda al gobierno regional? ¿Ha tratado de comunicarse incluso con el gobierno central? Ha venido, nos ha dado una excavadora, hemos abierto aquí para evacuar el agua, ayer llegaba el agua a 1,5 metros, a 1 metro en parte, donde estamos ahora, tenía unos 700 metros de extensión de agua, a 1 metro de altura. Yo he estado anoche hasta las 12 de la noche acá. ¿Y cómo están haciendo con las personas más vulnerables? De pronto con los ancianos, mujeres embarazadas, niños que estaban enfermos, se presenta esta situación, tienen que seguir con un tratamiento médico, de pronto están hospitalizados. Entendemos que hay muchos centros de salud que también han colapsado, que incluso están inundados y que personas enfermas han sido trasladadas nuevamente, han sido devueltas a sus casas porque en esas condiciones obviamente no pueden seguir siendo atendidas. Amigo Juliana, el hospital de Guadalupe no puede atender. Las oficinas administrativas, que son de adobe, sí, se están cayendo, los techos están derrumbándose, inclusive el interior de atención igual. Entonces hoy la directora del hospital o el director estamos buscando a un lugar donde tengan que sacar las computadoras, las memorias, ¿no?, de las oficinas administrativas. No se puede atender, pero aún así el hospital aún está atendiendo. El hospital de Guadalupe tiene 140 años de construcción, es de adobe. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar pasado? Pregunto, ¿no? Porque esta es una situación que se va a repetir en esta oportunidad, en este año, en esta época. Sabemos que la presencia del ciclón Yaku obviamente está azotando, ¿no?, al Perú, a la costa sobre todo, al norte, de manera mucho más dura que en épocas pasadas. Entonces, ¿por qué no se ha previsto algún tipo de plan de emergencia? Sí, la lluvia que empezaba ayer es por lo menos dos veces mucho más que la de 2017. Ayer dio 12 horas de lluvia continua, pero intensa. 12 horas, Juliana. Así, no se han activado quebradas. Ha dividido en la Ciudad de Dios, el pueblo dividido en 2 partes, para los chicos favorables de los centros poblados de Guadalupe, que es el distrito más poblado del Valle de Jequetepeque, más población que la provincia, en toda la provincia de Pacamama y la provincia de Chapén, es Guadalupe. Tremendo realmente lo que nos cuenta, y me parece además increíble, ¿no?, inaceptable que ahora mismo esté usted allí, ¿no?, digamos, respaldando a la población de Guadalupe, pero deberían de haber más autoridades, deberían estar todos conformando un equipo, ayudando a quienes más lo necesitan. Las imágenes son tremendas, las que recibimos no solamente de Guadalupe, de Chepén, de Pacasmayo, Piura, en general, Tumbes, el norte en realidad, que está siendo castigado por la fuerza de la naturaleza que se presenta a través de estas lluvias tan intensas.
dicen que en Lima lloverá también muy fuerte, pero sin duda nada va a ser, digamos, tan grave como lo que se está viviendo en el norte del país. Gracias por concedernos esta entrevista. Yo voy a conversar ahora con Seña Sánchez, quien es una pobladora de Pacasmayo y que nos habla acerca de lo que está sucediendo ahora mismo. Ella ha logrado conectarse con nosotros. Le agradezco, por supuesto, por participar en el programa en vivo y en directo. Seña, ¿dónde te encuentras ahora? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo más importante? Yo me encuentro en Pacasmayo. ¿En tu casa? ¿En la casa de un familiar? No, estoy en mi casa. ¿En tu casa? ¿Tienes? Sí, así es. Ok, te estás comunicando con nosotros a través del celular, me imagino. Este enlace es vía celular, porque entendemos que hay zonas donde no hay luz. No, sí, estoy comunicándome por medio de celular y bueno, ahorita en las calles no hay luz, pero acá adentro en las casas sí hay. Ok, tu casa, ¿qué tanto se ha inundado? ¿Qué tanto se ha visto afectada? Al día de ayer empezó la lluvia, eso de casi 9:15 y a las 3:30 ha sido que ha terminado de llover, pero ayer ha llovido, o sea, como nunca. Nos ha hecho recordar el año 2017 y en el año 1987 que fue la Comunidad del Niño. ¿Dirías que lo que has vivido en estas últimas horas es peor que lo que se vivió en el 2017? Sí, la verdad sí, porque nos ha asustado demasiado, ha llovido, no ha parado de llover, se ha inundado todo, entraba por todas partes, y no solo aquí, en mis vecinos también. Pacasmayo ha sido muy afectado, está inundado. Ahorita justamente yo he salido, pero tenía que empezar rápido porque no había voz, tiendas todo cerrado, todo está mojado, todo está, o sea, el desagüe también ha colapsado. Todas las casas están afectadas. Claro, y eso además de las lluvias y lo que genera evidentemente la humedad, ¿no? Y estas inundaciones tremendas, produce un caldo de cultivo, ¿no? Para cualquier enfermedad, para cualquier plaga. Ahora mismo, de hecho, en el Ministerio de Educación deberían de advertir qué tipo de plan, qué tipo de salida le ofrecen a los pobladores en caso resulten contagiados, porque aquí hay aguas hervidas, son aguas evidentemente contaminadas, los silos se han desbordado y en estas condiciones la gente no puede mantenerse. Obviamente, Siena, si tú nos cuentas que nos estás dando esa entrevista desde tu casa, es porque de ahí no te vas a mover. ¿Podrías irte a otro lugar o simplemente no puedes abrir la puerta porque es imposible cruzar la pista o lo que hasta hace algunos días era una pista y ahora prácticamente es un río? Ahorita está mojado todo afuera, está corriendo el agua, pero en comparación con el día de ayer que la lluvia ha sido, o sea, no ha parado de llover en ningún momento, a las 3:30, casi no se ha dormido nada, todo el día, desde la noche hemos estado botando agua, limpiando, secando, y no paraba. Tremendo, Y ahorita por lo menos está lloviendo, pero por lo menos se puede ver la pista, cosa que ayer no se podía hacer eso. Gracias por darnos esta entrevista, gracias por conversar con nosotros y hablarnos desde el lugar de los hechos, lo que está viviendo tu familia, lo que vives tú en carne propia y los demás peruanos que están ahora mismo en Pacasmayo. Muchísimas gracias, Siena, y cuídate mucho, que es lo más importante. Nos vamos ahora hasta Oxapampa. Imagínense ustedes, las lluvias han sido tan intensas en Villarrica, que es el distrito de Oxapampa, que han causado el desborde del río que terminó llevándose consigo no una, sino varias viviendas, ¿no?, a su paso, además de estas casas que estamos viendo que simplemente son destruidas por este aniego, por esta inundación. Según el alcalde, hay 20 casas más que están a punto, en peligro de colapsar. Y en Tarapoto, en San Martín ya, se ha soportado durante más de 6 horas una lluvia tremenda. Esto ha causado, pues, obviamente, el crecimiento del caudal del río Cumbasa. Se ha incrementado al punto que un puente que conecta esta ciudad con el distrito de Morales tuvo que ser cerrado para evitar accidentes. Hay calles que presentan aniegos, hasta se han visto árboles, no partes de árboles, arrancados y arrastrados por la misma corriente. Algunas viviendas también fueron inundadas.
Tumbes, más de 1.000 hectáreas afectadas y 300 viviendas damnificadas es el saldo que se deja hasta ahora por estas lluvias. Las calles, así como algunas quebradas que se han activado en el distrito de Casitas, han perjudicado el colegio principal, por ejemplo, donde los profesores de este centro educativo, que estaba próximo a iniciar las clases, a abrir sus puertas, tienen que arriesgarse a cruzar en medio del agua, como lo están viendo ustedes en imágenes, para poder ir a trabajar. En esta zona, un camión del ejército casi se cae al barranco cuando resbala debido a los estragos que ha dejado la lluvia en esta vía. Observen las imágenes. Y sobre estas imágenes, o con estas imágenes, me conecto inmediatamente con Carlos Medina, el enviado especial de ATV a Tumbes, para que nos hable acerca de la situación que se vive ahora mismo allá. Te escuchamos, Carlos. No son buenas noches, evidentemente. Quiero que nos cuentes cómo están las calles, cómo está la gente. Hay un camión de bomberos, me parece, por allí. Infórmanos, por favor, Carlos. Adelante. ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo estás? Así es, un día tremendo en realidad el que hemos vivido aquí en la ciudad de Tumbes. Mira lo que tenemos aquí al lado. Se trata de la base de un árbol que ha sido arrancado por completo, Juliana, la tarde de hoy. Vientos sumamente fuertes que han ocasionado precisamente esto. Pero esto es solo el inicio, porque vamos a avanzar un poco más. Por acá estamos con la cámara de Javier Minaya, aquí que hemos llegado hasta la ciudad de Tumbes el día de hoy, Juliana, y este es el panorama que se vive a esta hora de la noche, 7:50. Son 3 árboles, Juliana, que han sido derribados, arrancados desde raíz por los fuertes vientos que se registran aquí en la zona, muy aparte de las inundaciones, el desborde del río Tumbes, además de las torrenciales lluvias que se han registrado hasta el día de hoy. Esta casa incluso ha resultado completamente perjudicada, derribada del segundo nivel, Juliana, por consecuencia de la caída de estos árboles. Hablábamos temprano incluso con la propietaria de este domicilio y nos indicaba quién me va a reponer esta situación. No se ha previsto, no se ha tenido un plan de contingencia ante este fenómeno del ciclón Yaku que se registra aquí en la ciudad de Tumbes y que en realidad está la población bastante latente. Juliana, además tenemos aquí, digamos, este cable, ya se ha cortado la energía eléctrica en este momento, pero digamos esto ha sido parte de toda esta emergencia que se ha visto aquí en la región de Tumbes. Personal de serenazgos, municipales, todos tratan de poder sacar adelante, pero los pobladores y vecinos están sumamente perjudicados ante esta situación que se viene desarrollando aquí en Tumbes. Nosotros te indicaba hace instantes, hemos llegado con el ministro de Defensa en horas de la mañana y él nos indicaba que va a enviar la ayuda necesaria en las próximas horas. Mientras esperamos esas próximas horas, las personas tienen que seguir viviendo esta situación. Calles completamente inundadas. Así es, a eso iba a referirme, ¿no? Claro, estuvo el ministro de Defensa, Jorge Chávez, efectivamente en Tumbes, donde se encuentra nuestro compañero Carlos Medina, y uno dice, ya, ok, o sea, es consciente de la situación, está en el lugar de los hechos, pero esa respuesta de las próximas horas va a llegar, ¿no? Todo aquello que ustedes necesiten, lo que nosotros como gobiernos centrales podemos dar, ¿no? En momentos de tanto caos, tanta necesidad, tanto dolor, tanta pérdida, pues no tranquiliza absolutamente a nadie. Escuchemos lo que dijo justamente el titular de la cartera de Defensa. Tenemos declaraciones porque Carlos está allí desde muy temprano. Escuchemos. Bueno, nosotros vamos a generar una alerta sobre las quebradas que alimentan las cuencas del río Rímac, Chillón y Lurín. Sobre ello, particularmente, ustedes conocen muy bien de que tenemos cerca de 30 quebradas que alimentan en la zona de Chosica, Santa Eulalia, Chaclacayo, de las cuales se podrían activar y que se tienen que tomar todas las previsiones, porque recordemos que ahí hay viviendas en las cuales se tienen, un momentito por favor, viviendas en las cuales se tienen que proteger y hacemos un llamado también a nuestra población. Cuando vean la crecida de los ríos, cuando tengan la alerta de activación de quebradas, por favor, alejarse. No intenten, por favor, cruzar. No intenten hacer algún acto temerario que al final va a afectar su vida. Entonces, lo que nosotros queremos hacer en estos momentos es generar las alertas para que población y autoridades tomen con responsabilidad proteger
su vida y la de su familia. Sí, señor ministro, todo bien, pero esas alertas ya se han debido de generar. Vea usted cómo está la situación en el norte del país, en Oxapampa lo acabamos de ver, en Tarapoto, aquí en Lima también va a haber una situación absolutamente irregular que no se vive desde la década de los 70. La lluvia va a ser muy intensa y este no es un lugar preparado para soportar este tipo de precipitaciones. Ahora mismo en Chosica, donde se encuentra Leila Suárez, hay un puente, el puente La Cantuta, que está a punto de colapsar. Así que le agradezco, por supuesto, a Carlos Medina por la excelente información, ¿no? Y cómo se ha manejado en el transcurso del día para brindarnos toda esta data y también hacer un enlace con nosotros en vivo y en directo desde Tumbes. Pero ahora me voy a Chosica para conversar con Leila, quien ya está en vivo y en directo en este puente, justamente, que es un peligro. No sé qué haces ahí, Leila, por favor, cuídate, protégete, adelante. ¿Cómo estás, Juliana? Buenas noches. Bueno, estamos exactamente en el puente La Cantuta. El río, como puedes observar en estos momentos, el río Rímac ha elevado su caudal. Está bastante movido también, como puedes ver, la corriente está bastante peligrosa, por así decirlo, si es que acaso alguien pudiera transitar por este lado de la ribera del río Rímac, Juliana. La lluvia aquí en esta parte de Chosica continúa. Ha descendido en su intensidad, sin embargo, como se puede reflejar en la cámara seguramente, continúa la lluvia en esta parte del puente, un puente que es transitado sobre todo por vehículos. Y lo que nos ha llamado mucho la atención también, Juliana, es que el río la ribera está bastante contaminada. Hay mucha basura en esta parte del río Rímac, en el puente de La Cantuta. Ahora, estamos también, Juliana, te voy a mostrar esa parte donde yo me estoy dirigiendo. Estamos también a unos metros donde hay viviendas. Hay viviendas aquí que están apostadas en esa parte, ¿no? Incluso hay también esta parte de aquí de la parte elevada, han colocado como una especie de jardín, hay también chatarra, madera, hay algunos muebles también que hemos podido observar. Y esto es peligroso. Si acaso se desbordase este río, lamentablemente esto traería malas consecuencias para las personas, precisamente que están viviendo aquí prácticamente a unos metros de la ribera del río Rímac, Juliana. Leila, y pedirle por favor a las personas que están viviendo en estas zonas tan vulnerables, expuestas al peligro, que por favor se pongan a buen recaudo. Nadie dice que lo ideal es dejar lo poco que tienes, sobre todo cuando vives en condiciones muy precarias, pero ahora mismo no queremos hablar de muertos, no queremos hablar de personas heridas, porque incluso hay muchos centros de salud que no pueden atender a la gente porque se han inundado, porque se ha perdido también parte de la logística de clínicas, hospitales al interior del país, sobre todo en el norte y también, como lo hemos venido repitiendo, en Oxapampa, Tarapoto, etcétera. Gracias, Leila, por esta información. Yo tengo que cumplir con la publicidad. Vamos a ir al corte y al regresar voy a conversar con el ex asesor del expresidente, el golpista Pedro Castillo, Henry Shimabukuro. Él ha sido vinculado por el Ministerio Público, la Fiscalía, a este personaje que ha hecho noticia en los últimos días. Me refiero al español, que era el encargado justamente de crear un aparato de contrainteligencia para hacer espionajes, ¿no? Para hacer interceptaciones telefónicas clandestinas, por supuesto, y así no tener información sobre los principales opositores del otrora presidente. ¿Qué tiene que decir él al respecto? Y sobre lo que ha dicho sobre él, Beder Camacho, Bruno Pacheco. Regresamos con Henry Shimabukuro y también con una denuncia que habla acerca de una situación que se dio en 1994, que muchos periodistas ya habíamos escuchado hablar de esta historia que no entendíamos hasta qué punto era una leyenda urbana o real, porque no había un documento. Romina Rossi ha accedido a este expediente de 1994, donde quien hoy ocupa un importante cargo en la Municipalidad Metropolitana de Lima y quien siempre ha aparecido además siendo un bombero impecable, ¿no? Dando entrevistas de manera muy cordial, un caballero, hablando en momentos donde se han registrado diferentes siniestros, incendios, por ejemplo, contando lo que se necesitaba, hablando muy abierto a la prensa, pero hay una sentencia, repito, del año 94, donde lo responsabilizan por haber violado, por haber abusado sexualmente de una chica de 18. Y la documentación está aquí, en mis manos, ya existe físicamente y obviamente es información que no podemos dejar de dar. Regresamos con eso y más, no se muevan. Sol, Pacífico.
sí, vamos con lo que les habíamos ofrecido, que no es una historia fácil de contar. Todos conocemos al comandante Mario Casareto, me atrevería a decir que es el bombero más famoso del país. Siempre cuando hay un incendio, cuando hay un siniestro, cuando se necesita del actuar de los bomberos, que son personas tan valientes, que siempre están allí en primera fila arriesgando sus propias vidas para ayudar a terceros, Mario Casareto ha tenido mucha apertura con la prensa, siempre ofreciendo entrevistas. En mi caso, ¿no? A título personal, debo decir que siempre ha sido un caballero, una persona intachable, ¿no? Pero hay un pasado bastante oscuro del que se venía hablando como si fuese una especie de rumor, de pronto, de chisme, de hipótesis, de teoría, de casos sin confirmar. Y uno realmente dudaba cuando escuchaba esos rumores porque pensaba automáticamente, se le venía la imagen del comandante Mario Casareto y decía, no, imposible que alguien lo haya acusado por violación sexual. Claro. Hay documentos ahora que ya tenemos en nuestras manos. Somos el primer programa periodístico que accede a esta sentencia, ¿no? Que Romina Rossi nos alcanzó y que nos llevó a decir, por supuesto, tenemos que contar esta historia. Nosotros nos debemos a la verdad como periodistas, más allá de la persona que se trate, más allá de si nos cae bien o si nos cae mal, sobre todo ahora que se trata de un funcionario de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Él está ocupando un cargo bastante importante. Pero así no fuera, digamos, a un trabajador de la Municipalidad de Lima, un funcionario público, así fuese una persona que trabaja ad honorem, como lo hizo siempre, ¿no? Para la compañía de bomberos, ¿cómo vamos a decir no, esto no sale? Porque ha habido mucha presión el día de hoy para que este caso no salga a la luz. Si nosotros tenemos la documentación oficial, y aquí está, y él no lo niega. Esto es de 1994. Sentado atrás me comenzó a acariciar por el cuello. Como no me gustó esa actitud, me quise bajar del vehículo, pero él de inmediato me empujó y echó seguro. Luego se arrodilló, me trató de bajar el cierre, no lo dejé, él volvió a poner su mano, rompió mi cierre jalándolo y luego se sacó el arma y lo puso en medio de las piernas y después se bajó su cierre. Y así esta mujer, que en ese entonces tenía 18 años, no voy a decir su nombre obviamente porque aquí no se trata de revictimizar a nadie, expone lo sucedido, lo que ella cuenta que sucedió no solo una vez, ¿no? Y que tiene como protagonista a Mario Casareto. Y esta no es una acusación fiscal donde hay que obviamente reunir todos los elementos probatorios y determinar si fue culpable o no. Aquí estamos hablando de una sentencia del Poder Judicial, es decir, de un caso que corroboró el hecho, falla condenando a Mario Carlos Casareto Latorre como autor del delito de violación de la libertad sexual y seducción en agravio de, puntos suspensivos, repito, no diré el nombre de la víctima, a 2 años de pena privativa de la libertad, cosa que llama la atención, ¿no? Por violación sexual, por más de que las penas hayan variado, cambiado, y esto ha sucedido hace varios años, 1994, 2 años. Vamos con el reportaje de Romina Rossi. Es un caso fortuito que le sucede a cualquier persona en su vida personal, digamos. Me empujó nuevamente para que pueda seguir bajando la truza y chor, haciéndome sufrir seguidamente acto sexual. Yo le gritaba que me dejara y él no me respondía. ¿Es acaso una violación sexual un caso fortuito? Y lamentablemente pues ha sido una situación malévola. Este es un Consejo Nacional de Disciplina apócrifo porque no tiene resolución ministerial. No tenía que decir nada porque él podía hacerle algo a mi padre. ¿Qué podría ser más malévolo que amenazar a una mujer a la que se acaba de ultrajar? El testimonio que les mostramos en exclusiva en el estilo Juliana pertenece a la víctima de quien fuera el jefe departamental de los bomberos voluntarios del Perú y hoy gerente de la gestión de riesgos de desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Casareto. Lo hemos visto por años ser la cara visible de los bomberos. Sin embargo, nada o muy poco se sabía de su pasado. Una violación por la que en 1994 Casareto fue sentenciado, encontrado responsable de ultraje a una mujer que en ese momento tenía 18 años. Un expediente que por años estuvo olvidado, pero al que tuvo acceso la unidad de investigación de ATV Noticias al estilo Juliana. La historia de una violación perpetrada, según se lee, por Mario Casareto. Sentado atrás me comenzó a acariciar el cuello. Como no me gustó esa actitud, me quise bajar del vehículo, pero él de inmediato me empujó y echó seguro, y luego se arrodilló.
Me trató de bajar el cierre de mi short, pero no lo dejé. Y él volvió a poner su mano y rompió el cierre jalándolo. Y luego se sacó el arma y lo puso sobre mis piernas. Y después se bajó su cierre. Y me empuja nuevamente para que pueda seguir bajando la truza y el short, haciéndome sufrir seguidamente acto sexual. Yo le gritaba que me dejara y él no respondía. Por esta denuncia, Casareto fue sentenciado. En el 2015, la sentencia le valió su expulsión de la institución, pues el reglamento de los bomberos, que aparece en el diario oficial El Peruano, establece que tener una sentencia por un delito doloso es causa de expulsión. Pero, ¿qué dijo Casareto al respecto? Sí, yo creo que las leyes van a darnos al final la razón. Creo que acá hay un abuso de autoridad punible. Creo que este señor que firma la resolución sabe que está cometiendo un abuso de autoridad. Algo de 4 o 5 denuncias, entre ellos violación a una menor. En la municipalidad de Las Malvinas sigue con su firma en el biométrico del Poder Judicial, ¿no? Y está enfrentando otros procesos judiciales. A nivel administrativo, gubernamental, hay procesos que tienen la Fiscalía pendientes, viene firmando el biométrico y entiendo que también hay bomberos que están aperturando procesos dentro de la institución por abuso y maltrato. Después de la expulsión, Casareto apeló y volvió a formar parte de los bomberos voluntarios, pese al reglamento. Pero esto no es lo único. También estuvo denunciado por el caso de los jóvenes que murieron en el incendio de Nicolini. En ese momento, trabajaba en la Municipalidad de Lima y se le acusó por omisión al no hacer inspecciones en la galería, donde los jóvenes fallecidos trabajaban en condiciones infrahumanas. Siendo pues totalmente vergonzoso y lamentable que un efectivo todavía salga a dar la cara en los medios, salga a representar una institución que es al servicio de la sociedad, pero que éticamente y moralmente es una vergüenza, señor. Él fue expulsado, retirado de la policía con sanciones de rigor y aún se mantiene. La pregunta es por qué lo mantienen. Y según sus propios colegas, no serían las únicas perlas que tendría. Tiene responsabilidades de no rendir cuentas de actividades que vienen realizando compañías de bomberos de la ciudad de Lima con la recaudación de fondos con el objetivo de reparar maquinarias, como es el caso de venta de llaveros, como es el caso de ventas de souvenirs, que generan un ingreso y que esto es lamentable, porque para eso existe la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, que es la responsable de generar y de realizar las respectivas coordinaciones y reparaciones de las unidades, así como también cumplir con las demandas de las diferentes compañías. Buscamos comunicarnos con Casareto, de quien no hay duda que es un valeroso bombero, pero era necesario tener su versión. Le escribimos insistentemente, pero prefirió el silencio. Según el testimonio de la joven víctima, fueron hasta 3 veces las que fue abusada sexualmente. Ahora el brigadier mayor de la institución, que libró la muerte tras ser víctima de COVID, deberá dar una explicación. Ya hemos hablado de la sentencia de 1994, donde el Poder Judicial no admite que es responsable, ¿no?, del delito de violación sexual a esta joven que lo denunció. Aquí hay un documento de una sala penal del año 1996, es decir, 2 años después. Dice que condena a Mario Carlos Casareto Latorre por el delito de violación de la libertad sexual, seducción en agravio de la víctima, obviamente. Integrando la propia resolución, fijaron en 2 años el periodo de prueba, declararon no haber nulidad en lo demás que dicha sentencia contiene y los devolvieron. Aquí está la copia de la conversación que sostiene Romina Rossi, nuestra compañera, con Mario Casareto, el 3 de marzo del 2023, es decir, hace ya una semana. Le escribe, ella venía investigando con Alonso Ramos este caso, accedieron a la sentencia en exclusiva y dice: comandante, buen día, quisiera saber si podríamos entrevistarlo por el tema de la denuncia de violación de hace años que tenía y sobre su sentencia del caso Nicolini, por favor, si pudiera ser hoy, por favor, a las 10:53 de la mañana. La bloqueó a Romina Rossi. Hoy, a las 5:54 de la tarde, cuando la promoción del programa, donde anunciábamos este reportaje, ya estaba al aire, de hecho yo además ya había compartido la promo en mis redes, en Twitter, en Instagram, dice: me parece que no están al tanto que el tema que tratan estuvo absuelto en el año 94, jamás he violado a nadie, el caso fue por seducción archivado, eso no es verdad, aquí hay una sentencia, y son los bomberos que no quieren que postule a comandante general, que hay un lío dentro de
el grupo de bomberos, eso no lo dudamos, pero hay una sentencia y la sentencia la tengo yo aquí en mis manos. No tengo antecedentes de ningún tipo, pero antes decía, bueno, sí, hay cosas que suceden, la palabra exacta que utilizó es un caso fortuito. Dijo, no, no es un caso fortuito, señor Mario Casareto, usted no lo niega en ningún momento. En el momento en que se le coloca un micrófono y se le pregunta, usted no dice violación, perdón, yo no, habla de un caso fortuito. Una violación sexual no puede ser considerado un caso fortuito, jamás, señor Casareto. Dice, y más aún me han intentado hacer lo mismo en otros medios y han averiguado y han comprobado que no existen esos antecedentes. Nosotros hemos averiguado y hemos comprobado que hay una sentencia. ¿Cómo vamos a dejar de sacar este reportaje al aire? Usted tuvo la oportunidad durante una semana de contestarle a Romina Rossi y no quiso. Quizás pensó que, al igual que otros medios, esto no iba a salir al aire, pero nosotros tenemos la obligación moral de presentar este tipo de casos. Usted ahora es un funcionario que forma parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima y aquí dice, y si te bloqueé la vez pasada es porque me andan marcando diferentes números. Mi apoyo a Julián ha sido siempre honesto y transparente, siempre que lo hemos invocado, lo hemos convocado, lo hemos invitado a una entrevista, no solamente acá en ATV, cuando he trabajado en RPP, cuando he trabajado de reportera, en Día D, en Panorama, en Punto Final, siempre que le he pedido entrevistas ha sido absolutamente amable y arranqué este bloque diciendo eso exactamente. Cuando yo me entero de esta historia, créanme que fui, digamos, una de las que más triste se puso, porque dije, ¿de verdad? Tenemos el documento, sí, el documento está, la sentencia, la revisamos, somos un equipo periodístico, no somos novatos, no hemos empezado ayer a trabajar en prensa y aquí está la documentación, que se la podemos alcanzar, la idea era llevársela al propio Mario Casareto para que nos respondiera en función, no a lo que decimos nosotros, a lo que falló el Poder Judicial en el año 1994. Y aquí no se trata de decir, bueno, como el tiempo ya pasó, ¿por qué sacan un refrito? No, no es un refrito. Se habló durante mucho tiempo de este tema, pero no existía el elemento contundente que es justo la sentencia, que es el veredicto del Poder Judicial, que evalúa todas las pruebas que le alcanza el Ministerio Público, y así hubiese sucedido en 1965. Esto para nosotros como periodistas no prescribe de ninguna manera, de ninguna manera. El doctor Mario Casareto dice, ¿no? Este tema lo han corrido en calles y plazas desde la gestión de Castañeda, pero como verás no tengo antecedentes ni tampoco problema en escribirte y llamarte. Pero no nos quiso dar una entrevista y hoy han estado desesperados llamando, no a mí, pero a mi equipo de todas partes, de aquí, de allá, de la municipalidad, que por favor, que esto, que qué vamos a sacar. Nosotros no tenemos por qué anticipar a nadie del contenido de nuestros reportajes. Nosotros como equipo nos manejamos de una manera muy unida y tenemos absoluta autonomía e independencia en el canal. Pueden estar de acuerdo o no con las cosas que hacemos, pero lo hacemos con absoluta libertad. El día que perdamos eso, lo perdimos absolutamente todo. Lo cierto es que esta historia se tenía que contar porque la documentación está. Así que si usted el lunes quiere darnos una entrevista y responder a esto, de ninguna manera le vamos a cerrar las puertas del programa. No lo hago con nadie, ni siquiera con mis peores enemigos. Pero esto es grave, señor Casareto, esto no es un caso fortuito. A ver, lo que es grave también son las imputaciones que existen sobre Henry Shimabukuro, el ex asesor del expresidente del golpista Pedro Castillo. Él hoy está conmigo aquí en los estudios en vivo y en directo del Estilo Juliana para hablar de muchos casos, pero principalmente de este que está sonando con más fuerza desde hace 2 o 3 días y que tiene como protagonista a este sujeto conocido como El Español, que según la Fiscalía era el operador de Castillo para crear un aparato de contrainteligencia para dedicarse de manera clandestina, es decir, irregular, es decir, ilícita, a chuponear, a hostigar, a perseguir a opositores políticos. Hemos mostrado aquí incluso movimientos migratorios donde un congresista de Fuerza Popular, que sería el topo del Grupo Naranja, de la bancada fujimorista, viajó a Panamá con un marino que era prácticamente, retiro, pero prácticamente la mano derecha de este español. Y a Henry Shimabukuro lo involucran en el caso del Español, diciendo que la principal imputación, según el Ministerio Público, es que facilitó un primer encuentro entre Pedro Castillo y el marino en retiro, el que viaja a Panamá a la feria de los equipos para presuntamente chuponear, Carlos Barba Daza, vinculado a Business Track, nada menos, y al Español. Esto el 13 de septiembre pasado. Shimabukuro es llamado el tagneño, según la información del Ministerio Público, y hay una cámara de seguridad que lo capta el 13 de septiembre del año pasado a las 5:53 de la mañana, y en el expediente se menciona que mi invitado recogió ese día a Carlos Barba Marino a las 5:30 de la tarde, lo lleva a Barba hasta San Bartolo y Santa María del Mar para que se reúna con el expresidente, y el encuentro finalmente se produce en este balneario y Castillo le pide a Barba que sea jefe de la DINI de acuerdo a la investigación, algo que él al final dijo no acepto, pero habría
estado todavía vinculado al expresidente, pero ya con el español, digamos, en lo que se iba a llevar a cabo de manera clandestina, no desde la Dirección de Inteligencia. Señor Shimabukuro, gracias por venir. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juliana. A ver, sí, su nombre vuelve a aparecer. Así es. Lo hemos escuchado en Sí, reiteradas increíble. oportunidades. No sé si increíble o no, pero que el Ministerio Público, digamos, lo mencione usted como integrante, presuntamente, de una organización criminal y que ahora manifieste, y aquí están fotos tomadas donde aparece usted, ¿no?, con este marino en retiro que viaja con un congresista actualmente de Fuerza Popular a una feria donde se vendían aparatos tecnológicos para chuponear, para hacer interceptaciones telefónicas. ¿Es casualidad? Si usted ve la fotografía, no estoy con el supuesto marino. Sobre esta investigación, yo niego rotundamente conocer al español. Ya he declarado a la Fiscalía. No me vincula nada al supuesto español. Si tendría que haberme reunido con el español o con otras personas que están investigadas en esta carpeta fiscal, también entonces tendrían que estar todos los generales, los coroneles que están en su entorno, ¿Ya? tomándose foto con él. ¿Y usted sí conoce a Carlos Barba Marino? No. ¿Tampoco? Ya lo he negado ante la Fiscalía. Ok, y entonces, ¿por qué el Ministerio Público habla acerca y lo menciona de manera cronológica de lo que habría pasado aquel día, 13 de septiembre del año pasado, puntualizando lo siguiente? Shimabukuro afirma que es un colaborador de la campaña de Dina Boluarte. Él se defiende diciendo que siempre quiso apostar por el gobierno de Castillo en campaña, pero que él es el que presenta al español con este marino en retiro. Sabemos que entre ellos dos hubo un nexo. Sabemos que el marino es el que viaja con el congresista Cordero. Están los movimientos migratorios. ¿Por qué creer que usted no tuvo nada que ver cuando usted era asesor le explico. de Pedro Castillo? Acá dicen que yo le he presentado a la persona que le dicen el español. Yo no lo conozco al señor español. Nunca lo he visto. Ya la Fiscalía ha comprobado a través de los allanamientos. Acá hay una inactitud y unos vacíos en esta carpeta fiscal. Yo he ido ese día a la escuela de oficiales de San Bartolo y en la carpeta no figuran mi ingreso ni las fotografías de mi vehículo. Yo he tomado desayuno ahí en esa escuela de la policía, sin embargo no han sacado esas imágenes. Entonces, ¿en qué momento dice que yo me he tomado una fotografía con el señor Barba? Pero usted era asesor de Pedro Castillo. Claro, eso está en una carpeta en investigación. Pero usted era asesor, usted entraba, salía de Palacio de Gobierno, se le veía... Okay, y lo hacía ad honorem. Correcto. ¿Quién sí. trabaja gratis? Yo. Sí, ¿por qué? Habían varias personas que lo hacían gratuitamente. ¿Por qué usted? Yo estoy con usted. Porque quería hacer un cambio en este país. ¿Ya? Yo he combatido contra la corrupción, Juliana, durante muchísimos años, muchísimo tiempo. ¿Y desde la DINI creía que ahí podía hacer algún tipo de modificación, transformación? Claro, detectar quiénes andaban metidos en el acto de corrupción. Y no es la primera vez que tú me entrevistas. Esta ya es una segunda vez. Sí, de acuerdo. Correcto. Y las personas que me conocen siempre sí, pero saben, no lo conozco yo, claro, más allá de las personas que me conocen saben que siempre he combatido con la corrupción. A ver, ya, pero usted entonces no tiene suficiente experiencia para detectar los actos de corrupción, porque dice que entra a trabajar gratis en el gobierno de Pedro Castillo y confía en alguien que tiene 7 expedientes abiertos por corrupción justamente y por presuntamente liderar una organización criminal. Entonces, ¿qué pasó? ¿El olfato le falló? No, del señor presidente yo lo conozco en la campaña. No se trata del olfato. Las carpetas fiscales inventadas o diseñadas o armadas se ha venido dando en la época de cuando ya era presidente de la República. Sí, de acuerdo, pero es ahí cuando usted entra a trabajar como asesor. Yo ingreso en diciembre del 2021 yo sé. Y las carpetas se arman los meses anteriores. Por eso mismo. Correcto. ¿Y usted cree, entonces, usted entró confiando en que Pedro Castillo era inocente de una campaña en contra? Creo en su inocencia. Ah, ¿usted cree en su inocencia? Por supuesto. Bueno, lo he ido a visitar hace poco a Barbadillo, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Los mejores amigos están en las buenas y en las malas. ¿O usted no haría lo mismo por una amiga o un amigo? Yo sí lo haría, yo también lo haría. En las buenas y en las malas, pero admitiría que es un corrupto o una corrupta. He conversado con él, que saquen una prueba que es un corrupto o que haya robado el Estado. De eso se está encargando el Ministerio Público. Hasta ahora no lo presenta. ¿Por qué cree entonces que Beder Camacho, Bruno Pacheco y otras personas tan cercanas a él porque ahora, son colaboradores y si ellos sí han cometido delitos? Todos los colaboradores cometen delitos. La Fiscalía... Claro, para ser colaboradores eficaz hay que admitir un delito. La Fiscalía me ha pedido en varias ocasiones presentarme como colaborador eficaz y mi respuesta ha sido: yo no puedo ser colaborador porque no he cometido ni un delito. Ok, y si Beder Camacho, Bruno Pacheco y otras personas aspiran o aspiraron en su momento, ya lo son, colaboradores eficaces, porque admitiendo, se ha demostrado que han mentido y no tienen pruebas, ya no son colaboradores, dejaron de serlo, o presuntos colaboradores.
porque obviamente yo llevo 13 investigaciones y asisto casi siempre a la Fiscalía. Pero la Fiscalía no tiene por qué decirle a usted quiénes son colaboradores y quiénes no son colaboradores. Yo sí me entero, señorita, y dentro de ¿Cómo la se Fiscalía. entera? Porque obviamente, ¿no? Yo asisto a la reunión de la Fiscalía y ahí me entero quién es colaborador y ¿Qué quién tanto no. poder tiene usted? Ningún poder. Ninguno. ¿Qué vínculos tiene el Ministerio Público? ¿Cómo voy a tener poder si me allanan 3 veces a mi domicilio y no encuentran nada? Este último allanamiento... No sabemos, eso está en manos del Ministerio Público. Hay que darles la posibilidad a los fiscales por eso que mismo, investiguen y den con la verdad, por eso, ¿no? este último allanamiento que ha habido a las 4 de la mañana a mi domicilio, no se han llevado nada de mi domicilio. Nada. Entonces, ¿qué es? ¿Una venganza? ¿Represalias de quién? De la Fiscalía, del gobierno actual. ¿Por qué? Usted es una persona de buen corazón que lo único que quería era ayudar a un hombre que llegó a Palacio de Gobierno. Porque lo he ido a visitar, lo estoy apoyando en algunas cosas, en sus temas legales. Sí, pero usted lo han allanado 3 veces. 3 veces, y no me Y encontraron. antes de visitar a Castillo en Barbadillo ya lo habían allanado. Correcto. Ya, entonces, ¿por qué dice que lo allanan después de visitarlo? Si No, antes... le explico. Este allanamiento es el primer allanamiento después de la visita. Antes el presidente todavía no había sido detenido ilegalmente. Pero ya lo habían allanado usted, pues a eso voy. Antes que lo Por eso, antes que lo entonces tenga. no diga que esto es respuesta a la visita a Barbadillo, a Pedro Castillo, porque antes lo habían allanado y antes él no estaba preso. Por eso. Entonces, no tiene lógica lo que está Un mencionando. allanamiento incorrecto, ilegal, que se ha ido demostrando ante el juicio. A ver, un allanamiento ilegal es cuando no se cuenta con una autorización del Poder Judicial. Mientras el Ministerio Público tenga un documento mientras que no haya justicia en este país, tenga el check, claro, es que así funciona la justicia y usted lo tiene que respetar. mal en el país, en Bueno, este país, mal muy o mal, bien. equivocado, errado, ¿Y cuándo está politizado. bien? ¿No? Cuando los amigos se No, salvan no de una cuando los condena, de amigos. una pena, de una Para acusación. unos sí, para otros no. Eso sí, uno está de acuerdo en que la justicia tiene que ser igual para todos. Pero no es igual en este país. Entonces yo le pregunto por qué Beder Camacho, Bruno Pacheco, regresando a estas personas que al querer convertirse en colaboradores eficaces es porque parten, obviamente, de la De un premisa delito. de que han cometido, así Correcto. es un delito, que han delinquido solo y Pedro Castillo nunca se enteró. 2 personas tan cercanas, uno que escondía $20.000 en el baño de su oficina. De eso no podría opinar porque yo cuando ingreso a Palacio nunca lo he conocido al señor Bruno Pacheco. Ah, no. No. No lo veía. No. Ya. Y a Beder Camacho, sí. Por supuesto. A ver, claro. Yo lo he declarado, está en la carpeta Sí. fiscal. Eso me parece raro, ¿no? Porque usted no se dio cuenta de muchas cosas estando en el epicentro de lo que vendría a ser, según la Fiscalía, digamos, la oficina, ¿no? El lugar estratégico operativo de la corrupción. No, pero se entera de quién es colaborador, quién deja de serlo sobre por el tema nexos, de la vínculos o chismes claro. que le llegan del Ministerio Público. ¿no? Sobre Me el queda tema claro. de la oficina de Destaque la DINE, a las que se está refiriendo, creo. ¿Ya? Acá ponen que nosotros coordinábamos con las personas que están investigadas en esta carpeta fiscal Ajá. en la oficina de Destaque de la DINI dentro del Palacio. Correcto. Si ellos, los fiscales mencionan esta oficina de la DINI, entonces ¿por qué no está involucrado el jefe de la DINI y los integrantes de la ¿Por DINI? qué usted va a la DINI? ¿Por qué quería la No, DINI? yo no voy a la DINI. Acá está, en Palacio ¿No trabajaba está. en la DINI? En Palacio está la carpeta, trabajaba en la DINI? la oficina de Destaque de la DINI. Claro, por supuesto. Yo he ido en ¿Por qué varias está ocasiones. interesado en la Dirección Nacional de Inteligencia? Porque yo era un agente de Destaque de la DINI, Sí, pero gratis. por supuesto. Nunca se formalizó su cargo. ¿Cómo que no? ¿Dónde está la resolución que dice nosotros La nombramos Fiscalía a lo tiene. Henry Shimabukuro, entonces, ¿y sin sueldo? La Fiscalía lo tiene. sin sueldo? La Fiscalía lo tiene, ¿Y sin señorita. sueldo? Sí, la ¿Qué Fiscalía lo tiene. cargo se oficializa en el Diario Oficial El Peruano y no hay una remuneración? La Fiscalía lo tiene el documento. ¿Lo tiene usted acá para mostrármelo? La Fiscalía lo tiene. Ya, bueno, habrá que ver. A mí me Por parece supuesto. rarísimo. Y Claro, en todo habría caso, que pedirle a la Fiscalía el documento. pero es irregular, ¿verdad? Nombrar a una no es persona sin irregular. remuneración. No es irregular. Claro que sí, porque tú contratas a una persona, ya sea para un cargo de confianza o no, esto lo formalizas como tiene que ser a través de una resolución transparentada en el Diario Oficial El Peruano, web, físico, no importa, y obviamente se habla de una escala remunerativa dependiendo del cargo que uno asume. Y usted dice que trabajaba ad honorem ya cuando entra Pedro Castillo en la Dirección Nacional de Inteligencia, y antes de eso usted ha mencionado que colaboró en la campaña con pasajes a provincias, que facilitaba autos, es decir, la logística que se requería para que el mensaje de Castillo y en ese entonces su acompañante, ¿no?, al Palacio de Gobierno, que era Dina Boluarte. No solamente al presidente Castillo, también a la doctora Dina ¿Y Boluarte. por qué lo hacía? Porque ¿Qué toda... busca usted o qué buscaba? No, simplemente mi objetivo era que no gane Fuerza Popular. Ya. Yo vengo luchando en contra de ese partido hace muchísimos años por un problema legal, económico de una obra que ejecuté hacia ellos. Y ¿Por desde ahí, venganza se junta entonces con Pedro Castillo y con Dina Boluarte? digámoslo ¿Para cobrarse así. la revancha? Sí, ¿por qué no? Sí. Sí.
¿Y le parece eso? No es un delito. No, no es un delito. Correcto. Pero lo que se le imputan sí son delitos. ¿Qué me imputan? El Ministerio Público lo está investigando y dice que usted es parte de una organización criminal. No me han encontrado en ningún acto de corrupción. Esto todavía está en investigación. Por eso mismo. Hay Ya he tenido un imputaciones, juicio. Todavía no hay condenas. Correctamente. En mi detención ya el juez ha determinado que yo no tengo ningún acto de corrupción, no hay un delito. ¿Quién ha determinado eso? El juez que me liberó cuando estuve 8 días detenido. No, pues, pero eso es por el tema de los asesores en la sombra. Estamos El hablando tema- ahora del caso del Español. Y por el tema de Petroperú. Y el caso de Petroperú, Correcto. efectivamente, Ujú. hay mucha información que tiene que ver con usted. En el caso de Asesores en la Sombra, ya que lo menciona, usted fue considerado como operador de la presunta organización criminal. Lo acusaban principalmente por tratar de encubrir a Bruno Pacheco. Hay un colaborador eficaz que revela, ¿no?, que dice, que le dijo usted a Beder Camacho que tenía un cariño para Bruno Pacheco para que guarde silencio. El colaborador mencionó que el 23 de diciembre del año pasado, es decir, hace menos de 3 meses, cuando Bruno Pacheco estaba aún prófugo, Beder Camacho, usted y Jover Sánchez, el sobrino de Fermín Silva, el del hospital, se acercaron al centro comercial Plaza Bea en Alcázar, Rímac, para entregarle 3.000 soles a la hermana de Pacheco como parte del pago para comprar su silencio. ¿Conoce usted a la hermana de Bruno Pacheco? No, Y me dice que tampoco conoce a Bruno Pacheco. tampoco. Nunca ha cruzado palabra con Nunca él. he cursado, nunca me comunicó por teléfono, cero. Qué raro, porque Bruno Pacheco es una persona que vivía prácticamente en Palacio de Gobierno, hasta guardaba su plata ahí en vez de un chanchito, abrir una cuenta. Le explico que cuando yo ingreso a Palacio, Bruno Pacheco ya no estaba. De acuerdo, pero Bruno Pacheco había mantenido una relación muy cercana con el presidente de la República y usted también desde antes, desde la campaña, y en la campaña también estaba Bruno Pacheco. No, ¿Nunca lo vio usted? no. ¿Nunca vio a Bruno Pacheco? No, en la campaña no. Pero hasta Pacheco ha dicho, yo he estado ayudando justamente a Pedro Castillo a que ganara las elecciones, como lo hizo Ayudando, un montón de gente. pero no en la campaña. Ya, y usted sí, ¿con quién más? Con la señora Dina Baluarte. ¿Y con quiénes más? Con los De solamente. aquellos que son imputados o señalados por la Fiscalía de Solo con las presuntamente... dos personas. ¿Y no lo veía ahí, por ejemplo, a Juan Silva? No. No, Juan Silva, amigo de toda la vida, chotano, de Pedro Castillo, que siendo profesor le da al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En la campaña era a nivel nacional. Ya. No Entonces, creo ¿por qué trabajaba en no lo- inteligencia? no Usted creo, no conocía a nadie. no, en la campaña no lo conocía No, a Juan Silva. después, por tampoco supuesto. conoce a nadie. A Juan Silva, por supuesto que lo llegué a conocer. Ah, entonces sí, ¿cuándo lo conoce? Ahí, en el gobierno, ¿Cuándo, más o menos? cuando va a Palacio, Ya, ¿y qué tanto iba a Palacio de Gobierno? Me imagino que mucho. como cualquier ministro. Usted trabajaba en inteligencia, en la DINI. ¿Cómo es que Juan Silva fuga? ¿Cómo que Juan Silva fuga? Ni el mismo jefe de la DINI, ni el mismo comandante general de la policía no le puede dar esa respuesta, mucho menos yo. Ya, y es posible creer que un aparato de inteligencia funcione con personas que no tienen la capacidad de seguir los pasos de una persona sobre la que recae una orden de detención y que tenía seguridad del Estado y que de pronto dice, déjenme de acompañar Ya, porque la idea ya era venía, escaparme. ya venía siendo investigado, ¿correcto? Y el que lo estaba investigando era la DIVIA con la fiscalía. Sí, por supuesto. Correcto. Y la DINI tenía que, y obviamente, cómo- estar enterado de los movimientos de una persona que evidentemente estaba involucrada en casos la de DINI no corrupción. hace investigación de campo, señorita. Ah, ¿no? ¿Qué hace la DINI? ¿Usted ha trabajado por ahí eso, o no? La DINI no hace investigación de Pero me campo. queda La claro DINI, que no la hace DINI nada cuando no está tiene usted. personal para investigar o seguir a otras Pero si personas. tiene personal ad honorem como usted, Claro. gente que incluso dice, yo voy y trabajo gratis. Por eso mismo. Nosotros vemos la problemática del Estado Eso peruano. lo hace la Dirección Nacional de Inteligencia. Lo hace, señorita. Pero no es la labor que debería No, cumplir de en todo inteligencia es otra cosa. La inteligencia que la DGMI hace seguimiento, caso. la DINI no. ¿Y la DINI qué hace entonces? ¿Qué hacía usted cuando trabajaba en la DINI? Trabajo de campo. ¿A qué es trabajo de campo? La problemática que sucede a nivel nacional. ¿Y eso Los hace la conflictos DINI? sociales. Por supuesto. O contrainteligencia, espionaje, No lo hace. interceptaciones, No lo hace reglajes, porque hostigamientos, ya han allanado seguimientos. las oficinas de la DINI, ya han allanado la oficina de destaque de la DINI. En ningún momento han encontrado Bueno, algo. eso es muy relativo, ¿no? Porque cuando evidentemente hay un caso tan grande, tan complejo, que encima se reparten 7 expedientes, por ejemplo, en el caso de Pedro Castillo, tú sabes que si has estado cerca a el expresidente y que obviamente también estás en la mira de la Fiscalía, vas a ocultar toda la información, la vas a llevar a una caja de fuerte o la vas a quemar, la vas a desaparecer, con tal de que esto no llegue a manos de quienes están investigando, como es el caso justamente de este equipo especial de la Fiscalía. No es que, llegaron a mi casa y como no encontraron nada, soy inocente. No. O sea, esa es una defensa, creo yo, bastante tibia. No lo creo. Bueno, a usted incluso se menciona en esta documentación que habla de varios temas donde estaría usted involucrado, que fue el encargado de desaparecer información, ¿no? Celulares, conversaciones
que ponían, obviamente, en más aprietos. Eso no me imputan a mí. Todavía, no. No, correcto. Yo he leído la carpeta fiscal, no me imputan a mí. Ya. Eso le imputan al señor Beder Camacho. Ya. ¿Y usted con Beder Camacho, entonces, nunca quemó ningún documento? Ninguno. ¿No desapareció ningún celular? Y él lo ha declarado. ¿Era su amigo? Él lo ha desaparecido. No, por supuesto que no. ¿No era su amigo? Lo he conocido ahí en Palacio. ¿Y qué tan juntos andaban? No juntos. No juntos, pero revueltos. No. Tampoco. Tampoco. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más, ¿le parece? Regresamos, señores, no se muevan. Seguimos aquí en vivo y en directo con Henry Shimabukuro. Él es, él es, según el Ministerio Público, parte de una organización criminal liderada por el golpista, el expresidente Pedro Castillo. La palabra golpista no le gusta a mi invitado, evidentemente, porque él dice no solo que es amigo de Castillo, sino que considera que es una persona inocente. ¿No hubo golpe de Estado para usted? Prisionero político. Ya, no hubo golpe de Estado, por lo tanto. No lo hubo. ¿Qué hubo? Una proclama. Una proclama. Bueno, vamos con los temas que tienen que ver directamente con usted. El caso, por ejemplo, de Petroperú. Beder Camacho asumió efectivamente que él había, según el expediente del Ministerio Público, desaparecido celulares y cuadernos de registros que vinculaban a título personal de Castillo. Yo tengo aquí información de parte de la documentación que obra en la Fiscalía que dice que Beder Camacho también lo habría mencionado a usted y al ex jefe de la DINE, José Luis Hernández, como cómplices de este acto, ¿no? De desaparecer toda prueba. Él declara que el jefe de la DINE, José Luis Fernández, yo, Beder Camacho y el presidente nos habíamos reunido para dar la orden de sacar 1000 soles de la DINI y entregárselo a Beder Camacho para que le entreguen al señor Bruno Pacheco. Ya, pero Beder Camacho... Eso es lo que declara él. ¿Quién entonces desapareció los celulares y los registros? El señor Beder Camacho es lo que declara eso. Ya, ok. Entonces, si Beder Camacho declara y se asume culpable, responsable, perdón, déjeme terminar la idea, de haber desaparecido esta información que hubiese sido tan válida para las investigaciones fiscales, entonces estamos hablando de un delito que finalmente existió en el caso de Petroperú, ¿no? Porque a Pedro Castillo se le culpa justamente, o digamos, se le señala de haber... realizado una adquisición irregular de 280.000 barriles de biodiesel para favorecer a la empresa Heaven Petroleum de Samir Abudaye. Entonces, ¿cómo es que alguien desaparece las pruebas del delito, por decirlo de alguna manera, si el responsable, en todo caso, presuntamente de que el delito se concretase, era el presidente de la República o expresidente Pedro Castillo? Entonces, ¿cómo uno sí es corrupto y el otro no es corrupto? ¿Cómo uno sí es delincuente y el otro no? ¿Por qué pegan una investigación de la carpeta 6 a la carpeta 8? En la carpeta 6 dice lo mismo. Entonces, que el señor Beder Camacho en la carpeta 6 elimina unos celulares, unas agendas, para evitar que se sepa cómo se llevó a cabo esa licitación. No, para que se sepa sobre la integración de los asesores de la sombra. En la carpeta 6 lo dice, para que el señor Bruno Pacheco no declare en contra de todos los asesores de la sombra. ¿Beder Camacho es un corrupto para usted? Por supuesto. Ya, ¿Bruno Pacheco también? También. Ya, ¿y Pedro Castillo no? No. Entonces, ¿quién dirigía los actos de corrupción? Ellos lo saben. Ellos mencionan, es que ellos mencionan a Pedro Castillo. No solamente tienen que mencionar a Pedro Castillo, a las personas con las que siempre andaban. Ya. A las personas que siempre obedecían. ¿Ya? ¿Y cómo sabe que Bruno Pacheco, por ejemplo, es delincuente usted? Porque le han encontrado $20.000. No, pero, ok, ¿cómo sabe usted que ese dinero era sucio? Por los medios de comunicación. No, de acuerdo, pero ¿qué prueba tiene usted para decir es delincuente Bruno Pacheco, Beder Camacho? Más allá de que ellos asuman delitos... Por haber leído la carpeta fiscal. Ya. De todo lo que declaran, se autoculpan del delito que han cometido. En la pausa comercial, cuando se lo pregunté, también me decía porque yo los conocía y porque yo hacía seguimiento. No los conocía personalmente. Ya sé, pero sabía quiénes eran y hacía seguimiento. El seguimiento de su caso fiscal. Sí. Y cuando me involucran en uno de los casos fiscales, leo la carpeta fiscal. O sea, hace seguimientos cuando uno y es después investigado, me dice que cuando trabajaba en la DINI no hacía seguimiento, sino trabajo de campo. Por supuesto, es que la DINI no hace trabajo de campo. ¿Qué hacía usted entonces? Por eso, dígame usted cuál era su función. El trabajo de la DINI era ver los problemas sociales, los conflictos sociales. ¿Y usted qué hizo, por ejemplo, en caso de conflictos sociales que fueron muchos durante el gobierno? Trabajos que hemos hecho en Guaypí, en distintos lugares de la frontera del país, donde hemos llevado infinidad de ayudas humanitarias. Ha viajado un montón usted en los aviones de la Fuerza Aérea. Y todo el apoyo y la ayuda que hemos hecho. ¿Y Fray Vázquez no iba en esos vuelos? No. ¿El sobrino no? Por supuesto que no. ¿Algún otro sobrino? Un sobrino que es menor de edad, que no me acuerdo su nombre. ¿Y los conocía? A Fray Vázquez sí. A Gianmarco tampoco. Lo conocido en la campaña solamente al señor Gianmarco. A Fray Vázquez no. ¿No tenía relación cercana con Castillo, dice usted? ¿Quién? ¿Los sobrinos? Fray Vázquez. Es que no los he conocido. ¿Ya? ¿Y qué tanto usted se reunía con Pedro Castillo cuando era asesor de la DINI?
Las veces que me llamaba. ¿Cuántas veces a la semana más o menos? Varias veces, no recuerdo bien, pero sí varias veces. Varias veces a la semana. Sí, por Usted minuto. tiene varios ingresos a Palacio. Por supuesto, y están registrados, es que ese es el problema, que no ¿Y lo puedo negar con porque Bruno están Pacheco? ¿No le decían es que el le explico, secretario? cuando yo ingreso no estaba Bruno Pacheco, ya Sí. estaba, ya había salido de Palacio, Pero estaba usted entra investigado. desde la época Pero de... no, es que se está equivocando. A ver, no me estoy equivocando. Usted Porque- asume, digamos, a ver, cargo ad honorem pero luego, no, pero ya no usted está- estuvo en campaña pero ya no y estaba ya el entraba señor- a Palacio de Gobierno cuando todavía no tenía... ¿Usted Pero no había entrado antes a Palacio de en Gobierno? campaña, ¿cómo voy a ingresar No, en a Palacio? campaña. Cuando asume Pedro Cuando Castillo. asumo ya no estaba el señor Bruno Pacheco, ya no existía. Cuando asume Pedro Castillo, me refiero. Cuando asume yo, señorita, ni me aparezco. Ah, no apareció nunca. Ah, ya, ok. Aparezco en diciembre Ya, ¿y cómo así lo convoca Pedro Castillo? por el problema que había ocurrido con el señor Bruno Pacheco, De ahí le presenta a Beder Camacho. por supuesto. ¿Y hace amistad con Beder Camacho? Nunca he hecho amistad con él, ¿Por qué? porque comencé a enterarme de las cosas que estaban ocurriendo irregularmente dentro del Palacio. Ya, ¿y no se lo decía al presidente? Cuando comencé a recaudar las pruebas, sí. ¿Y cómo hacía para recaudar pruebas y a su vez hacer trabajo de campo y viajar Porque por todo el país? es fácil, Digamos, si el tiempo que estuvo allí no fue mucho, el gobierno fue bastante corto. bien corto. Las pruebas que recaudaba en Palacio eran las compras irregulares, que existían las licitaciones cortas en Bueno, Palacio. qué mal presidente, ¿no? Si usted dice que no es corrupto, no se enteraba tampoco de nada. Ojos que no ven, corazón que no siente. El área administrativa. El Palacio es tan grande que no tiene acceso el presidente al área administrativa. El presidente No es el que tiene. decide, hace y deshace. No, está equivocada. El presidente no decide sobre las compras que suceden dentro del Palacio. Ya, ya. El presidente no veía la parte administrativa del Palacio. Para eso está el secretario general y el Gente subsecretario. en la que uno tiene que confiar y que tiene que ser gente proba, ¿no? Es igual que aquí. Usted puede confiar en todo su personal que confío trabaja, pero ciegamente a en veces mi uno equipo. le sale chueco. Uno, pues, pero no tanto. Pero por eso Pacheco, mismo, ¿no? A Es el Castillo. Estado, es el Palacio, ¿no? Y con más razón el Por eso Estado, mismo, ¿no? Que salen siempre algunas personas que salen torcidos. usted hablaba de los allanamientos, ¿no? Dice, cuando entraron a mi casa no encontraron nada. Sin embargo, cuando accedió el Ministerio Público, la policía a mi vehículo, yo dejé pruebas a propósito. Por supuesto. ¿Por qué hizo eso? Porque sabía que en cualquier momento me iban a allanar por haberlo ido a visitar al presidente Castillo. ¿Y ahí qué había en su carro? ¿Qué dejó? He dejado UCBs, ¿Con qué material? ¿Con qué información? fotografía, videos, audios, que a muchas personas ahorita deben estar bastante preocupados. ¿Qué fotos, qué videos? De reuniones ¿De quién? en la campaña, cuando termina la campaña. ¿Quiénes Ahora hace participaban? poco, la señora Baluarte, ¿Con quién? con algunas personas ¿Qué personas? que van a entrar a investigación, no lo puedo decir ahorita. Bueno, pero usted ha dejado el material ahí para Por que supuesto, justamente sea revelado. pero que se haga revelado ¿Pero por qué la hay malo, Fiscalía. digamos? ¿Hay algo delictivo? Por supuesto. ¿Cómo qué? Que la Fiscalía ahora muestre las pruebas, porque en el anterior allanamiento que me hicieron en mi domicilio mostraban algunas pruebas que no eran. Pero fíjese no habían usted, delito, se contradice, pero ¿no? Porque por un lado dice, yo no soy un delincuente, yo no tengo nada que ocultar, cuando han entrado a mi casa no han ubicado absolutamente nada que me pueda comprometer. Y por otro lado dice, como yo ya sabía que en cualquier momento iban a acceder a mi vehículo y se lo iban a llevar, dejé a propósito, es decir, sembré ahí, ¿no? Documentación, pruebas comprometedoras. pruebas. Entonces, claro, así como uno dice, ay, a ver, me van a investigar de todas maneras. Era asesor ad honorem de la DINI, cercano a Castillo, me ha visto todo el mundo en campaña, meto esto en mi carro porque esto me conviene que la Fiscalía lo tenga para enlobar a unos y mi casa la limpio porque ya sé que en cualquier momento me caen. Me han allanado 3 veces. Por eso, pues, pero de la ¿Cómo primera voy a vez. mentir? No, la ¿usted primera trabajó en vez, la DINI? la primera vez se han llevado documentación, Una pregunta. computadoras, lactos, Todas celular. esas pruebas que dice usted tener y que la ha dejado allí y se la ha dado en bandeja al Ministerio Por supuesto. Público, ¿cómo las obtuvo si usted no trabajaba en inteligencia ni en ¿Cómo las contrainteligencia? obtuve? Sí. Dice usted, habla de audios, de imágenes comprometedoras. Porque estuve en la campaña, señorita. ¿Y qué hacía en la campaña? ¿Ayudar a que Castillo sea presidente? Por supuesto. ¿O espionaje? No, para que ayude, para que sea presidente. ¿Y cómo imaginó usted que algún día Dina Boluarte, que me contaba que hay situaciones extrañas que se van a revelar dentro de poco en el material que usted ha dejado en la Fiscalía, iba a terminar convirtiéndose en presidente de la República, sucesora constitucional, le guste o no, de Pedro Castillo? Que esto iba a terminar así. En el transcurso del tiempo ya se veía las reuniones clandestinas que tenía la señora Dina Boluarte con el señor Beder Camacho y con otros funcionarios de Palacio. ¿Clandestinas? Por supuesto. Sí, clandestinas. ¿para qué? Ellos lo deben saber, ambos. ¿Y usted qué cree? El ¿Para qué era? hermano de la doctora Dina Boluarte, el señor Nicanor, con Beder Camacho y con otros funcionarios de Palacio. O sea, ¿Dina Boluarte para usted es una corrupta, la presidenta de la República? Por supuesto, ¿Y tiene cómo demostrarlo? la Fiscalía se llevó las ¿Y pruebas. usted no se queda con una copia? La Fiscalía se llevó las pruebas. Y uno se queda con una copia, ¿no? Cuando dejas un documento te quedas con el cargo. Siempre, ¿eh? Hágalo si no.
se lo sabe. Gracias. ¿Yo? Muy amable. Yo lo sé porque alguna vez he tenido que ir a defenderme de algún señalamiento o he denunciado a una persona y obviamente el documento de la carta notarial lo he llevado aquí, acá y denme una prueba para tener mi constancia, evidentemente. La persona que asume el gobierno y juramenta como presidente y dice que va a luchar contra la corrupción, sin embargo, tiene todas las personas corruptas a su lado. Bueno. Y que van a salir las pruebas. Todos corruptos menos uno, raro, ¿no? Gracias por haber venido, Henry Shimabukuro. Igualmente, gracias. Gracias. Tengo que responder brevemente esto antes de terminar el programa. El 9 de marzo, hace pocos días, la producción de este programa recibió una carta notarial cruzada por una señora de nombre Giovanna Liz Beramendi Bellido, identificada con DNI número 41055720, quien ha manifestado que en esa edición del 28 de febrero del 2023, a través de un reportaje que presentamos aquí, que se llamaba Congreso contrata más asesores, se indicaba que ella recién había sido llevada, ¿no?, al Congreso de la República en diciembre del 2022. Sin embargo, ella manifiesta que ingresa efectivamente al Congreso no en el 2022, sino en el año 2021. Así que nosotros hacemos esta aclaración porque evidentemente si se nos pasa una cifra, si se nos pasa un año o una fecha, por más de que sea un día, tenemos que aclararlo en función de la verdad. Cuídense mucho, señores. Gracias por vernos. Nos reencontramos el lunes con más. Cuídense mucho. Chao.